Supondrá que es un tema que tiene para Canarias una importancia extraordinaria lo que estamos planteando, porque eso describe bien nuestros problemas y su origen, la financiación, los presupuestos y sus consecuencias, la pobreza, el paro y el deterioro gravísimo de los servicios públicos. Mire, para intervenir hoy, para explicar esta interpelación, yo tengo que hablar de dos precedentes, ¿no? Un precedente es la respuesta perpetrada por la ministra de Empleo a una pregunta que le formuló este diputado hace creo que 2 plenos, que volvió a repetir ayer en el Senado y que he vuelto a plantear hoy aquí. Una respuesta ofensiva para las personas en desempleo, desinformada y sencillamente falsa. Como ha venido a decir que como el Gobierno de Canarias no cumple el techo de déficit, está castigado y por eso no hay plan integral de empleo de Canarias, ni ayudas al fomento de empleo, es algo inaceptable, como usted comprenderá. Por lo tanto, nos preocupa porque suponemos que dentro del Gobierno las posiciones serán más o menos similares. Mal precedente, entonces. La segunda cuestión que afecta a esta interpelación es que usted ha presentado su proyecto de presupuestos generales del Estado. Mire, la verdad es que nos parece un ejercicio de hipocresía ofensivo para quienes lo pasan mal, porque difícilmente encontrará usted a alguien que no esté en su propio partido que considere que este proyecto de presupuestos resuelven algo. Y en Canarias son sencillamente inaceptables, esa es nuestra posición. Mire, decir que estos son los presupuestos del inicio de la recuperación, vamos a ver, ¿será porque por la nueva vuelta de tuerca que se le da al recorte de derechos, de prestaciones, de servicios, como le demostraré después? Es que el concepto de que se recupera algo poniendo menos es un concepto, es un neologismo que ustedes han utilizado a lo largo de esta legislatura, que seguro que compartirá conmigo que no se tiene, ¿verdad? No se sostiene. Tampoco lo dirá porque han traspasado ustedes una línea roja a la que tengo que hacer referencia. La cuestión de atacar los intereses y los derechos de los pensionistas es pasar la última línea roja que tenía planteada su gobierno y su política. Una expresión del ultraliberalismo más radical. Esto no es economía, señor Montoro, esto es ideología. Miren, le etiquetábamos los nacionalistas canarios los presupuestos anteriores, recordará, le decía que teníamos más efectos especiales que una película del señor Spielberg, porque eso es lo que nos parecía. En con algún autor que hemos leído el otro día, podríamos decir que hay un efecto fantasía, algo terrorífico, pero efecto fantasía. Aquello de que con un presupuesto más restrictivo mejoramos. Ese concepto de la austeridad expansiva, siendo austero, se crece. Yo creo que esto, yo no sé qué es lo que usted lee o qué televisión es la que ve, pero desde luego a ver si nos pasa una nota, porque yo no consigo ver a nadie que defienda esto. Y la realidad tampoco lo demuestra. Un ejemplo como el de Grecia es evidente, a más ajustes, más deterioro. Ya van por el tercer rescate. Y no es que yo desee que España, el Estado español sea rescatado. Lo que sí le digo es que las cosas seguro que van a ir a peor. Como usted ha comprobado este año, no ha podido usted cumplir con sus objetivos de recaudación, como recordará, recaudatorios, usted no ha podido cumplir. A no ser que nos estemos refiriendo a las declaraciones, esto de la mejoría del señor Rajoy en Tokio. Vaya manía de decir fuera del Estado español o fuera de este hemiciclo lo que no se atreve a decir aquí. Mire usted que decir que España es el Estado de la Unión Europea que tiene más oportunidades para el empleo, y no se refería a la calidad de los trabajadores españoles, no. Quería decir que aquí se despide fácil y se cobra poco. Claro, no es bueno, la verdad, yo no sé qué asesores tiene el señor presidente del gobierno, pero la verdad es que cada vez que viaja, la anterior fue que se sentía muy orgulloso de la reforma laboral y debe apostar, como sabe usted, una huelga general. No lo dijo preocupado, lo dijo como. Entonces, yo sinceramente creo que si viniese más aquí, tendría menos problemas cada vez que sale fuera. No son aceptables esas declaraciones, expresan una satisfacción con las decisiones durísimas que se están tomando, no por la crisis, sino porque parece ser lo que ustedes tienen en la cabeza. Por lo tanto, estos dos asuntos condicionan gravemente la interpelación que estamos formulando, porque como comprenderá, las esperanzas de que su gobierno corrija son realmente escasas. Desde luego sí que le anunciamos una nueva enmienda a la totalidad de los nacionalistas canarios, este proyecto de presupuesto, en el afán de que sea posible volver a discutirlo. Lo digo haciendo un gran esfuerzo para mantener la seriedad. Y una precisión más le tengo que hacer. Mire, este diputado pertenece a una fuerza política que se llama Nueva Canaria,
que es algo que usted ha olvidado sistemáticamente en las pocas veces que he podido debatir con usted. Y esto es importante decirlo porque yo represento al nacionalismo canario en esta Cámara junto con mi compañera de Coalición Canaria. Como usted sabe o debería saber, Nueva Canarias no forma parte del gobierno de Canarias. De forma que yo le rogaría que evitase el y tú más con el gobierno de Canarias. Porque, mire, estas patadas interinstitucionales que ustedes se dan, no le rompe la espinilla al presidente del gobierno, a un consejero del gobierno de Canarias, no. Van dirigidas al trasero de los intereses de los canarios. Estas peleas van dirigidas a perjudicar los intereses de las personas que viven y lo pasan mal en Canarias. Por lo tanto, yo lo estoy interpelando a usted, en su condición de miembro del Gobierno de España, en relación con sus responsabilidades. El y tú más, seguro que tienen espacio para hacerlo, pero si en el Parlamento de Canarias hay unos debates interesantísimos, yo les ruego que evite hablarme a mí de lo que hace el Gobierno de Canarias. Dígaselo a quien corresponde, por favor. Por lo tanto, lo que estamos pretendiendo es que el Gobierno corrija un trato que entendemos injusto. Ya vamos oyendo en las filas del Partido Popular que efectivamente la financiación autonómica es injusta. Esto lo tenían callado porque la evidencia es de tal envergadura que es difícil negarlo. Y estamos diciendo que este maltrato se da en las siguientes condiciones. Tasa de paro EPA, 33,69%, 7 puntos más que la media del Estado. 121.000 personas que no perciben ningún ingreso en Canarias por llevar más de 2 años en el paro. Las mayores tasas de pobreza del Estado español. Es decir, ante esta realidad dramática, nosotros le decimos algo habrá que hacer. Y en relación con la financiación autonómica, hoy ya reconoce todo el mundo que Canarias recibe al año 800 millones de euros menos de lo que le correspondería. 2 puntos del PIB canario. Esto es muchísimo dinero, Y además, como precisamente los recursos de la financiación autonómica van dirigidos esencialmente a mantener servicios públicos, las consecuencias son inmediatas. Un gravísimo deterioro de los servicios públicos en esta tierra condicionada por una financiación injusta e insuficiente. La verdad es que a mí me asombra que teniendo un ministro nacido en Canarias, no lo voy a llamar canario porque canario ejerce poco, nacido en Canarias, que se sienta con usted en el Consejo de Gobierno, no le haya explicado que cuando era vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, criticó durísimamente el actual sistema de financiación autonómica, diciendo que perjudicaba a Canarias. Nuestra pregunta es, ¿y cuántos años tienen que pasar con un gobierno del Partido Popular para que esto se corrija? Porque es que si antes se hablaba de 560 millones, ahora son 800, esto está confirmado. Esto es una cifra inasumible y es una cifra escandalosa. Yo no sé si ha tenido tiempo de contárselo, lo que seguro que no han tenido tiempo de pensar en qué hacer con esto. Porque si ustedes reconocen esa situación, hay que hacer algo, por ejemplo, un plan extraordinario de empleo para Canarias para compensar. Como me contestó el otro día la señora Bañez, poco tenemos que esperar de ustedes en este tema, poco tenemos que esperar. Por lo tanto, a esto le tenemos que sumar algo, los presupuestos generales del Estado para el 2014. Mire, este presupuesto tiene unas características de trato colonial con Canarias. Mire, el trato colonial tiene 2 características. Uno, quien agrede, quien coloniza, en este caso su gobierno. ¿Por qué se caracteriza esto en este caso? Incumplimiento sistemático de los derechos de los canarios. La ley del régimen económico y fiscal, que a ustedes es que se la saltan sistemáticamente, que está en la Constitución española, que esa ley proviene de 1972 y que ya aplicaban algo parecido a los reyes católicos, que es que se la saltan ustedes. El incumplimiento de los convenios Canarias-Estado, por ejemplo, en carreteras, un daño terrorífico en 3 años de 430 y algo millones de euros, que están provocando un daño tremendo, dejando aisladas determinadas islas, que es una política que, como sabe, se combate bien en el resto del Estado. La carretera, la aldea Agaete, pero si tiene usted compañeros canarios que le pueden explicar qué significa esto, el anillo insular de Tenerife, esto es un daño terrible que nos están provocando. Es que no es posible saltarse ese convenio. Se lo saltan porque es parte de un trato colonial y el trato desigual a los canarios respecto a los otros integrantes del Estado. Y después esto necesita de alguien que tenga el síndrome del colonizado.
Y el síndrome del colonizado en Canarias solo lo tiene el Partido Popular, en exclusiva, se lo puedo garantizar, porque no es razonable que nosotros tengamos que estar escuchando las justificaciones que se están dando en Canarias. Es que le hemos oído a una importante representante del Partido Popular en Canarias decir que el Plan Integral de Empleo de Canarias, que pasa de 42 millones de euros hace 2 años a 0, hay que quitarlo porque como se han gastado mucho en empleo y lo que ha hecho el empleo es crecer, la solución es no poner ningún recurso o disminuir gravemente las políticas para el fomento de empleo y además no pagar 128 millones de euros que no han abonado ustedes todavía ni por el PIEC ni por las políticas de fomento de empleo para este año. De verdad, no es aceptable esta situación. Por lo tanto, el síndrome del colonizado lo tiene quien, teniendo una representación importantísima de diputados y diputadas del Partido Popular de Canarias aquí, parece ser que no pueden hacer lo que hacen otros miembros del Partido Popular. El caso del presidente de Baleares, una comunidad gobernada por el Partido Popular, por cierto, bien tratada en estos presupuestos, no tengo nada con que los trate bien, 330% más en inversiones tiene Baleares este año, 90 millones de euros más. Y encantado, encantado. Lo que pasa es que después de eso ha puesto de chupa domine su presupuesto, es que lo ha descalificado gravemente después de tener un trato como ese. Utilizo Baleares porque es un territorio archipelágico. Por cierto, su actitud también ha impedido que se efectúen las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Justamente lo contrario de lo que ocurre en Canarias. No nos hará pensar algo tan grave como que en Canarias, cuanto peor, mejor para el Partido Popular. Confío en que esto no sea porque es que el Partido Popular no gobierna en Canarias, porque esto, sinceramente, usted tiene que entender que nos tiene que llevar a la indignación más absoluta. Esto no es la manera. Es que ya son diputados y diputadas los que se estudian los datos de Canarias, dice, pero ustedes ¿cómo resisten eso? Y lo que estamos diciendo es, nosotros estamos dispuestos a asumir nuestra cuota de restricciones en época de crisis. Lo que no estamos dispuestos es a que se nos maltrate. Mire usted, no es razonable que una vez más, en inversiones, dice el régimen económico fiscal, Canarias como mínimo tendrá que estar en inversiones en la media del Estado español. Nada, este año nos dan ustedes la satisfacción de 126 millones de euros por debajo de la media del Estado en inversiones. Y 60 euros menos por habitante de Canarias año respecto de la media del Estado español. ¿De verdad, hasta dónde se cree que vamos a resistir esta? ¿De verdad? Ustedes no estarán confundiendo, porque ya he escuchado a algunos responsables del Partido Popular que hablan algo así como que los canarios nos quejamos de vicio y aquí somos una especie de privilegiados, ya eso lo hemos oído más de una vez. Espero que no estén confundiendo el clima, que afortunadamente no depende de su gobierno, con las condiciones. Señor Quevedo, tiene que ir finalizando. Muchísimas gracias por su benevolencia, señora presidenta. Gracias. De todas formas, mire que se lo pedí, ¿no? Hombre, no me vuelvo a hablar otra vez de lo del gobierno de Canarias y lo de si el gobierno firmó. ¿Usted sabe quién firmó la actual financiación autonómica por Canarias? El ministro Soria. Y entonces, una vez dicho esto, podemos estar perdiendo el tiempo con que lo firmó el ministro Soria, con que era no sé qué, con que a usted no le gusta. Hombre, doña Ana, ahora más, le dijo usted algo una vez que yo creo que a usted no le gustó mucho y yo creo que eso debería usted encajarlo, sinceramente. Sí, debería encajarlo. Pero desde luego sí que hay una cosa. Y ahora la pregunta de los canarios, ya que he hablado con esta benevolencia de los canarios, ¿y ahora qué? O sea que 800 millones de euros menos al año en la financiación autonómica actual porque es injusta, y la respuesta es, hablamos en 2014 y no hacemos nada para paliar esa injusticia. Porque claro, usted me ha estado hablando de unos datos, y los datos de los que me habla son datos que yo siempre pienso en las personas que nos están viendo, porque uno lleva unos años en eso, y a mí me preocupa mucho que la gente entienda de lo que estamos hablando. ¿Y hay algún dato de lo que usted ha suministrado que le permita a la gente pensar que va a mejorar el desempleo, que va a disminuir el paro, que van a mejorar sus condiciones de pobreza que está viviendo una enorme cantidad de gente, que de verdad van a poder encontrar un trabajo digno? Porque les recuerdo que del empleo que se ha generado cuando se generó, empleo temporal y sobre todo a tiempo parcial, lo cual es dramático. Por lo tanto, depende para quién esté hablando. Si usted está hablando de la balanza comercial, yo le estoy hablando a usted de las personas.
Y la verdad es que las personas en el Estado español lo pasan mal y en Canarias peor. Es que le tengo que volver a recordar la tasa de paro. Como vamos a hablar de solidaridad, pero no nos estará pidiendo que nos solidaricemos los canarios con el resto. Hombre, la tasa de solidaridad, se lo he dicho antes, nosotros estamos dispuestos a aceptar nuestra parte de responsabilidad en lo que corresponda. En una situación de recesión, lo que sí que no estamos dispuestos es a que se nos machaque en relación con la media. Y cuando se está peor trato. Y yo se lo puedo demostrar. Por lo tanto, si usted me reconoce que la financiación autonómica está mal y solo 800 millones de euros menos al año, mi pregunta es ¿por qué no hace usted un plan especial reconociendo eso hasta que se resuelva la financiación autonómica? O el diagnóstico es ¿se fastidian ustedes porque esto viene del gobierno anterior y ya veremos qué pasa en el 2014? Es que este discurso no se lo podemos aceptar, señor Montoro. Y entonces usted nos habla de que hay que cumplir, ha hablado incluso de las singularidades canarias. Lo que ahora le tengo que añadir es, igual de las singularidades canarias cumple. Es que la singularidad canaria, además del habla, de la distancia, de la geografía, que por cierto reconoce mejor la Unión Europea que el Estado español, lo reconoce mejor la Unión Europea. Como sabe usted, en el derecho primario de la Unión Europea se reconocen las circunstancias adversas permanentes que atraviesa Canarias por las cuales se favorecen determinado tipo de ayuda y un trato distinto. Justamente lo contrario de lo que hacen ustedes. Usted me tiene que reconocer que es que ustedes incumplen sistemáticamente el régimen económico y fiscal de Canarias, que es nuestro fuero. En algo tan elemental, es que no estoy hablando de inversiones, porque como le tenga que hablar de la ficha financiera completa, le diré que en 4 años, contado 2014, se pierde de ficha financiera un 45% en Canarias. Es que esto es inaceptable. Usted tiene que entender que esos datos no se dan en el conjunto de las comunidades españolas. Es que Canarias vive esto de una forma agravada. Es que el maltrato es evidente. Y lo que nosotros le estamos diciendo es, muchas gracias por reconocer que la financiación autonómica está mal, mucha crítica porque en los presupuestos generales del Estado que elabora usted, el maltrato es evidente. Es que los datos, los que le di antes y los que no pienso darle ahora, porque entonces no podré acabar a tiempo, son de todo punto evidentes. Y entonces nos alegramos todos mucho de que haya mejorado la balanza de pago, pero lo que no nos podemos alegrar es que se rescate aquí a los bancos, pero no se rescate a la gente. Depende de lo que quiera hablar. Si usted quiere hablar de eso, yo le hablaré de los ingresos y de dónde sacamos los ingresos. Mire usted, podríamos tener aquí un debate larguísimo. Pero yo lo que le digo es que, como lo está pasando la gente y como lo pasa especialmente en Canarias, estos presupuestos no son aceptables. Y que se mantenga esta financiación autonómica, tampoco. Y esta interpelación no quiere decir ¿qué hacemos a pesar de todo eso? No me ha hablado usted de qué vamos a hacer. Usted tiene que hacer algo distinto en Canarias porque la situación es distinta y es excepcional. Y si su gobierno no hace eso, entonces ustedes, en nuestra opinión, están maltratando y tratando de una forma colonial Señor Quevedo, a este territorio. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor.